Eh, Dale. Está inspirado. Muy bien, mi nombre es Sandro Romero Rey y tengo el gusto de presentar al segundo invitado de la tarde, que, al cual me unen muchas épocas de mi vida, muchas em, coincidencias, muchos complicidades creativas y muchas complicidades académicas también, porque Johan Velandia, que me acompaña aquí a mi diestra, a la diestra de Dios Padre, fue alumno del programa de artes escénicas de la Facultad de Artes ASAP en el énfasis de actuación. Hizo toda su carrera, después fue a hacer un posgrado en España y a su regreso, pues sin temor a equivocarme, puedo asegurar que es uno de los creadores más prolíficos de las nuevas tendencias del teatro que se realiza no solamente en Bogotá, sino en Colombia, y que ha tenido una proyección internacional considerable. Creo que Johan y unos 5 o 6 directores más de su generación están representando las nuevas tendencias de lo que se hace en el teatro colombiano, pero creo que de esto es que vamos a hablar en los minutos que siguen. Y creo que lo más importante, lo más significativo es que Belandia, te puedo decir Belandia, ¿no? Gracias. Belandia ha trabajado dentro de múltiples géneros, por lo general en el teatro que se hacía en Colombia en los años 70 había líneas y estas líneas las seguían a rajatabla los distintos colectivos o las distintas agrupaciones. Primero que en esta época, en el nuevo milenio, hablar de grupos de teatro cada vez es más complejo porque el criterio del concepto del grupo ha variado, se ha diversificado mejor. Y por el otro lado, no podemos decir que las obras de Johan tienen una sola tendencia, sino que combina entre el teatro de reflexión política con la autoficción, con las comedias, que, con experiencias unipersonales, con el musical, en fin. De todo esto quisiéramos orientar la conversación con Johan y yo debo confesar que la invitación ha sido un pretexto justamente porque me parece que es un muy buen representante de ese desafío en el cual estamos inmersos en el doctorado de estudios artísticos con respecto a la articulación entre la investigación y la creación. Johan Velandia es ante todo un creador. Creo que fue el año pasado que salió un libro donde se compilan buena parte de sus creaciones como dramaturgo y que todas estas obras han sido puestas en escena por él mismo. Sin embargo, me gustaría y creo que nos gustaría saber de qué manera la teoría y de qué manera la investigación ha permeado su trabajo o si no la ha permeado o si simplemente su trabajo está orientado en la creación o concentrado en la creación y de repente las interpretaciones y los análisis de eso nos encargamos otros los que nos gusta pensar sobre las actividades artísticas. Bienvenido Johan a su casa y, y te cedo la palabra para ver cómo orientas tú este laberinto. Pues muchas gracias por esta invitación tan especial a Pedro Pablo, a Sandro. De verdad, me siento muy honrado de estar aquí. Yo creo que el trabajo que vengo desarrollando desde la universidad está orientado específicamente a la creación. He ocupado parte de mi vida en pensar universos posibles que puedan ser contados en el teatro, que puedan ser representados y llevados al público gracias a las artes escénicas. Y ahí abro un poco el espectro para pensar que en lo que he hecho ha intervenido, o sea, ha influenciado por la danza, por la música y por supuesto por las artes plásticas, que, que en mi época de estudiante residían todas en el Palacio de la Merced, en la SAP.
Entonces, yo creo que ese ecosistema de esa época, como tan artístico, tan de vanguardia, tan contemporáneo, em, permitió que yo pensara el teatro, o más bien quisiera que lo que hiciera en el teatro tuviera esas cuatro líneas. De hecho, antes de llamarme o de llamarnos la congregación como compañía de teatro, eh, yo le había puesto el nombre de Cuarto Vagón, justamente por eso, por la pertenencia a la SAP y por em, esa como inocente curiosidad de explorar en las artes plásticas, de explorar también en la música, en la danza y por supuesto en el teatro. Yo tengo recuerdos de mi vida académica en el pregrado y a mí me encantaba entrar a las clases de performance de Marcela, de la maestra Marcela, no recuerdo. ¿Marcela qué? Córdoba. Entonces yo me gustaba mucho y cada vez que podía le decía a ella si podía entrar y un par de veces pude intervenir en performance, en instalaciones, y eso lo llevaba a las escenas que desarrollábamos en el momento en la academia, que era, creo que los géneros de pieza, farsa, y entonces siempre me gustaba como contrastar mucho esa investigación, creación de los contenidos que como estudiantes recibíamos en la SAP con esa otra información que veía en los corredores, en las exposiciones de colegas o de amigos de ese momento que estudiaban artes plásticas. Por supuesto que había una comunidad muy importante en ese momento en la SAP, donde ninguna carrera se perdía las muestras de otros, donde en el patio podíamos hablar con artistas plásticos, pero también con las chicas de danza, pero también con la música. Eh, mm, Tengo el recuerdo del primer Casa Abierta, del primer Festival Casa Abierta, que abrieron una convocatoria para presentar espectáculos y yo ahí dirigí la primera obra sin saber que estaba dirigiendo ni siquiera, sino que tuve como una idea de hacer como un performance literario en el patio central, con bailarines, con música, con una banda. Los artistas plásticos nos vestían, y nosotros decíamos poemas nadaístas. Y entonces éramos un grupo de 7 y cada uno y cada una tenían un bailarín y le proponíamos a los músicos, a la banda que habíamos buscado ahí entre compañeros para armar este espectáculo que se llamaba Poesía en Vía de Extensión, se llamaba. Y entonces de ahí creo que hay como un nacimiento de esa idea, por un lado de la independencia, por un lado de desde la universidad empezar a crear em, por temáticas, por contenidos, por informaciones que me interesaban a mí en ese momento. Y luego también la idea de no pertenecer a, sino, sino de más bien crear un espacio. Y eso en la universidad, pues, pues no se enseña, creo. No, o para ese momento, como que no teníamos una materia de producción o de gestión, sino que todo lo íbamos haciendo realmente desde el lugar de la creación. Yo fui, después de la universidad, antes de la universidad, yo estudié literatura, no terminé la carrera, pero después de la universidad fui a hacer un posgrado en España que realmente era más bien, o sobre todo una provocación o unas ganas de compartir información o la información de procesos creativos con otras personas del mundo o con otras compañías españolas, con otras compañías europeas. Y eso a mí me hizo pensar que mi camino era profundamente creativo y que yo iba a instalarme un poco en esa idea de generar un espacio, llámese compañía
o, o grupo, aunque para ese momento, como bien decía Sandro, ya el significado literal de una agrupación o de una compañía o de un colectivo, pues había mutado mucho. Más bien éramos como cabezas, líderes que convocábamos actores, actrices y generábamos un proyecto. Y se trabajaba por proyectos. Y así, digamos, luego de terminar la universidad, cuatro, em, hice como cuatro montajes antes de decir, yo, ¿quién, porque o más bien antes de pensar en yo soy un director o he hecho ya cuatro obras dirigidas por mí y nunca con la pretensión de la dirección, pero sí con la pretensión de hacer un producto artístico que me identificara a mí y de las ideas, el material de la dramaturgia, el material escénico, el material actoral, pudiera em, brindarme a mí un espacio como artista, como construir un artista, más que una compañía o que un colectivo, pues que como la Candelaria o el Matacandela son grandes familias. Yo no pensaba tanto en eso, sino yo pensaba en buscar un espacio donde yo construyera un lenguaje personal, un idioma propio, y en ese idioma propio poder desarrollar temas de mi interés que pudiera presentar en espacios y que pudiera repercutir en el público. Nunca con una idea de generar lo que ahora se llama un emprendimiento cultural, ¿no? O una empresa o algo así, nunca, pero nunca, sino con, quiero hacer esta obra. Empecé además con una obra de Sandro, que se llamaba El infinito sin estrellas. Entonces yo quiero hacer una obra, pero no tenía una dramaturgia, yo todavía no me lanzaba como a escribir y a montar, me parecía, sí, no estaba como preparado. Y en cambio Sandro ya tenía una lista larga de obras de teatro y le pregunté por una y él me dijo, esta es buenísima, tal, tal, tal. La leí, me encantó porque era alrededor del universo de los actores, de las actrices y del cine. Y ahí empezó todo. Y luego empecé a indagar en otros temas y de repente yo ya tenía como un grupo, unas obras que además vivían y que podían ser repertorio y esa idea de salir. Entonces creo que esa es como una primera parte de algo que nunca fue conceptualizado, ni pensado, ni planeado. No sé, como ahora esta nueva generación que dice voy a sacar un emprendimiento de gafas y se arman toda una empresa en un mes y es impresionante, ¿no? Yo como que iba haciendo era obras y en esas obras realmente lo que yo me estaba era descubriendo como mi voz, descubriendo mi manera de hacer el teatro, descubriendo lo que me gustaba, descubriendo también las actrices y los actores con los que quería trabajar, los temas, las estéticas también. Y en esa búsqueda, un día me di cuenta que ya era una compañía de pequeño formato, aunque fuera yo solo y aunque convocara amigos que a veces se iban para televisión o para... y yo empecé a trabajar allá en una compañía como actor, en una compañía de Ara Malikian, un músico armenio, pues muy destacado, un violinista. Y empecé a trabajar con él como actor y con su esposa también colombiana. Y todo estaba yendo muy bien, la verdad. Creo que estaba yo haciendo eso que soñamos, como actuar en otro país y poder hacer lo que aprendimos en una escuela en otro lugar. Pero yo sentía que no me pertenecía esos temas, que fueron oportunos, pero sentía que estaba trabajando como un actor, como un intérprete. Y había algo que me movía a mí más, como generar un proyecto personal. Y por eso volví. Volví a Colombia después de 2 años de estar fuera. Volví con la idea de construir algo personal. Yo nunca he hablado ni de compañía, ya lo digo, pero sí empezar a generar espectáculos con mis amigos, artistas conocidos. Y luego que ya
que ya nos toca como constituirnos legalmente, como sobre todo para, las convocatorias de estímulos o este tipo de ayudas del Estado, pues pensar en un nombre para un grupo, pensar en un carácter de ese grupo también, en unas temáticas, sí, en una vida artística y en una empresa cultural. Y entonces ahí, ahí yo me concentré en escribir, porque yo decía, si quiero hacer algo, pues que pertenezca a esto que estoy buscando, pues creo que deben abarcar todos los campos, la actuación, la dirección, la escritura, la dirección de arte, em, la iluminación, bueno, como todos los ítems del teatro. Y empecé a trabajar seriamente de ahí. Yo recuerdo que como acaba de llegar fuera del país, yo necesitaba dinero. Realmente fue por eso. En el mercado de las comedias que estamos acostumbrados aquí en Bogotá. Y así fue y nos fue muy bien. También porque los amigos que yo había dejado antes de irme a España, un par de ellos ya eran famosos. Ya habían entrado a la televisión y ya estaban haciendo televisión viniendo pues de las apps, siendo actores profesionales. Y cuando yo volví, yo les dije, miren, tengo esta idea, hagamos esta obra. Y ellos se unieron a la idea y ya tenían unas carreras también en televisión. No sé, hablo de Rafael Sea. Y gracias a Rafael Sea, pues también vincularme con Santiago Alarcón. Creo que fue una dupla que marcó mucho esa primera entrada. Y estoy contando todo esto porque esta obra que no tendría el carácter como tan fuerte que tienen todas las obras que vienen después de esto de la congregación, pues nos permitió pensar en eso, en crear este espacio y que este espacio pudiera generar ingresos económicos suficientes para que también los actores que trabajaran y las actrices que trabajaran allí pudieran estar bien, un poco en esa idea de vivir del teatro, que sé que es difícil y que espanta y que a veces no lo creemos, pero bueno, yo soy un ejemplo de ello y desde ahí yo vivo del teatro realmente. Tuvimos mucho éxito con esta obra, con la parábola del insulto. Yo creo que nunca le he pagado a un actor tanto. eh, Íbamos además por taquilla. Y, y, y recuerdo una temporada de 3 meses, la cifra realmente era millonaria, realmente nos fue muy, muy bien. Y ahí como que yo empecé a decir, bueno, esto es una comedia, pero yo no quiero hacer este tipo de teatro y empecé a investigar en otras cosas mucho más profundas, en violencia, en memoria, en teatro y país, en la realidad, en el contexto también. Y me fui por allá luego de esto. Cuando tomé esa ruta, aparece la obra Camargo. Y esta obra, que es de un asesino serial muy violenta, sucede en una mesa, el espectador hace parte del espectáculo, nos dirigimos al espectador como a un metro, los actores estamos en las cabeceras de la mesa. Entonces era un espectáculo muy inmersivo, muy provocador, muy fuerte. Y, y debo decirlo que tenemos la oportunidad que varia gente muy determinante en el teatro colombiano fuera a verla. Yo sin conocerlos, eh, y fue el director del Festival de Manizales, Octavio Arbeláez. Y él vio la obra y nos programó al festival, pero además de eso, nos pidió hacer una función al otro día como, no sé, la obra era como a las 8 de la noche, como a las 5 de la tarde para productores. Yo no entendía eso totalmente, pues yo sí había estado con la parábola del insulto en una ventana internacional de negocios del Iberoamericano, luego que Fanny se ocultara, como dicen en el Matacandelas. Em, yo había estado, pero como haciendo pitch con productores de una manera muy inocente y seguramente muy torpe porque era la primera vez que lo hacía con la parábola. Pero cuando ya fueron un año después o 2 años a ver Camargo, alrededor de 50 o 60 productores
al teatro donde la estábamos haciendo y terminamos la función y los productores vinieron al camerino, varios, muchos, a decirme, tienes una tarjeta, quiero hablar contigo, nos gustaría que estuvieras en Panamá o tengo un festival en España, soy el director de la muestra de Guadalajara, yo no, como abrirse y conocer un montón de gente que iba a permitir esa llegada de nosotros a escenarios internacionales. Y fue muy rápido, realmente fue muy rápido. Yo me acuerdo que ese festival, tal vez fue en octubre o septiembre, y nosotros ya en febrero estábamos yendo al primer festival en Brasil, el Festival Mirada. Y de ahí realmente se tejió, pues sí, porque la obra era muy fuerte, pero creo que lo que la salvaba de esa violencia y de ese terror que generaba la obra era como, pues la propuesta estética, pero también las actuaciones. Y eso gustó mucho y se empezaron a generar este tipo de alianzas y de amistades, sí, con productores y festivales, muchos festivales afuera que después de Camargo nos decían, bueno, ¿y qué están montando ahora? Y entonces yo dije, esto tomó otro rumbo, realmente, realmente como cuando despega un emprendimiento, realmente. Y era como, bueno, y después de Camargo, ¿qué tienes para el próximo festival? Y yo otra vez empezar estos no fuimos por acá, entonces sigamos trabajando. Yo ahí escribí y recuperar un repertorio y poder empezar y recuperar un repertorio y poder empezar realmente a tener un- una empresa cultural. No sé si ese sea el término que a los artistas nos da tanto miedo pensar que podemos vivir de esto o que esto puede ser comercial o que así estés haciendo una tragedia puede ser comercial o puede venderse a muy buen precio afuera o acá mismo. Y es que libremente ahí tiene como una prehistoria, y es que en pandemia estábamos todos como buscando cómo poder continuar con cada uno con su proyecto teatral en una situación tan atípica y tan difícil como fue la pandemia. Y entonces, IDARTES em, convoca a un premio no recuerdo, como de memoria de grupos, y no lo ganamos nosotros, con algo que yo puse, creo que se llamaba Cartografía de un Sueño, y era la historia de la congregación desde que éramos cuarto vagón hasta la pandemia. Y ahí yo empecé a escribir obra por obra cómo la habíamos montado o algún recuerdo de cada obra, y empecé a vincular actores también de esas obras que pudieran escribir sobre su proceso, su punto de vista como actor o actriz sobre determinada obra. Y entonces armamos una bitácora de esos, en ese momento, 15 años, una bitácora de los 15 años de la congregación, y recopilando todo ese material y leyendo también a las actrices, a los actores de cómo habíamos montado, de qué había pasado, de por qué llegamos allá. Yo dije, estaría muy bien. Es que habían pasado 15 años. Yo dije, y conté las obras y tenía 20. Y yo dije, estaría muy bien no solo tener esto como esta memoria, que además era casi para nosotros y para IDARTES, para la convocatoria. Decía yo como poder tener algo más fuerte, seguramente eran las obras que tenía escritas hasta ese momento, pero decidí publicar las que estaban montadas y se coló una por ahí. Y entonces, claro que sí, eso fue, bueno, primero todo el trabajo de retomar sobre todo las primeras obras y de releerlas y de volverlas a entender como que yo releía y decía, esta idea de dónde salió tan mala, o no sé, juzgaba yo mismo el trabajo que había hecho y que en su momento seguramente pues había tenido pues unos alcances o sí, unos logros.
y, y ahí empecé a recopilar todas las obras y muchas de ellas a reescribirlas porque estaban en otros sistemas, bueno, y esa reescritura fue muy valiosa porque me hizo pensar, por ejemplo, yo nunca había investigado sobre mí mismo o sobre lo que hacía y pasando las obras, transcribiéndolas, corrigiéndolas, volviéndolas a leer, yo decía, claro, este tema se repite aquí también, tal, y empecé a identificar, no sé, un sello personal. Empecé a identificar también una serie de recursos dramatúrgicos, unos personajes, unos temas, em, y pude como elaborar un mapa de mí mismo como artista. Suena, de pronto suena chistoso y como pretencioso, pero, pero sí, el libro me sirvió para verme en retrospectiva, para poder analizar esto que ya había hecho, pero sobre todo el presente, ese presente del que estaba hablando y que claramente era el resultado de 15 años atrás. Y por ser esos 15 años de la congregación, pues escogí 15 obras, o más bien 15 títulos que incluían comedias, farsas, tragedias, dramas, unipersonales, microteatros, y entonces se armó como pues sí, un libro em, que otra vez cuando ya lo tenía impreso lo volví a leer y volví a entender como esa flecha hacia donde iba, que había lanzado desde hacía muchos, muchos años sin darme cuenta, sino que, claro, el momento, no sé, hablo del 2005 al 2013, pues era una vida todavía muy pegada a la academia y muy de proyectos. Entonces no tenías como una progresión de lo que habías hecho, sino en el 2004 hice El infinito sin estrellas, en el 2006 capítulo 12, luego la correspondencia, luego tal, bueno, y mezclaba tal, y ahí se fue construyendo, pero cuando lo releí yo decía, sí tenía todo que ver, y era casi una continuidad de lo anterior, de lo anterior, de lo anterior, hasta llegar a la última obra que tenía escrita para ese libro, que era El niño y la tormenta. Entonces sí que es una manera o el libro ha permitido también no solo dejar memoria de lo que hemos montado, de los elencos con lo que los hemos montado, de esta historia ha sido también eh, una, mm, una gran herramienta para investigarse, hacer una autoinvestigación sobre ese artista que quería ser al comienzo y que ahora pues falta un montón, por supuesto, siempre, nunca el trabajo está terminado, pero que ahora veo un camino más claro, como que digo, ya, tengo más claro, sé cuáles son mis fuertes, sé dónde no me metería, sé qué quisiera hacer, qué no quisiera hacer, y eso lo ha hecho el libro. Yo te voy a hacer una pregunta, creo que final, pero para que la desarrolles. Eso es una pregunta en doble vía. Primero, volviendo a citar a Santiago García, uno siempre vuelve a Santiago García. Santiago García decía que para él lo fundamental era tener una sede. Y por eso tuvieron la Casa de la Cultura y después compraron en la Casa del Teatro La Candelaria. Y durante muchos años los grupos de teatro vivían en función de conseguir una sede propia, como es el caso tuyo, que creo que es un síntoma generacional de que no necesariamente se necesitan sedes, sino que las obras se adaptan a los espacios que se necesitan. Y esto lo conecto con tu trabajo como director con las escuelas de teatro. Yo he visto, que me acuerdo en este momento, dos montajes estupendos, uno con la Universidad Javeriana, que era una adaptación de una novela de Héctor Abad, y sobre todo el trabajo que hiciste con los estudiantes de último año del programa de artes escénicas, que fue el libro de Job, una obra que entró perfectamente y calzó perfectamente dentro de las búsquedas
de tus espectáculos hasta el punto que creo que forma parte ya de tu repertorio personal, entre comillas. ¿Cómo ha sido esa relación con las sedes y esa relación con la academia, con la creación desde la academia? El tema de la sede es un tema que creo me generaría mucho compromiso y no soy muy de compromisos tan serios o tan grandes. Em, claro, ahora y pasado los 40 he dicho como creo que ya es momento de tener una sede, de buscar, de sentar cabeza. Como hace 10 años dije como pongámosle un nombre a este grupo, ¿no? Creo o yo lo he sentido que llega su momento, pero hasta el momento no me ha interesado ni me ha entusiasmado la idea, sobre todo por todos esos compromisos económicos, fiscales, legales, todo esto me aterra un poco, entonces no, y más bien he aprovechado este tiempo sin sede para construir lo otro, que me parecía primordial tenerlo y que creo que no lo podría hacer paralelo a estar dedicado a todo lo que implica una sede, una programación, una sala, bueno, todos estos compromisos que exigen eh, las sedes. Entonces, pero me lo he pensado desde un par de años acá. He pensado mucho en la necesidad de tener un espacio que no sé si es un teatro o un espacio de búsqueda. Yo le tengo mucho respeto a la palabra investigación, por eso casi no la he utilizado acá porque sé que son expertos en ello. Pero sí, un lugar donde pueda investigar y seguir em, esta línea de creación, que es lo que me interesa a mí, lo que digamos, donde me siento fuerte. Yo en el ámbito académico no, creo que no es mi espacio el de ser un estudioso del teatro, sino más bien el de la creación. Y con las universidades a mí me encantan esos procesos. Me parece que, y sobre todo en la SAP fue tan especial porque era como una manera de devolver muy agradecido toda la información que me brindaron en mi momento y poder con los estudiantes, con este grupo además que me tocó un grupo increíble, poder gestar una obra y poder hacer algo que nos representara incluso como a Sabitas. Hablábamos en ese momento con los estudiantes. Y el libro de Job pues era una obra sobre el país, sobre la violencia, sobre la guerra, sobre un niño con condiciones cognitivas pues diferentes, que veía la guerra de otra manera. Entonces era perfecto y era una manera de reconciliarme y devolverle a la SAP toda esa información, esa experiencia tan grande que me dio. Y a mí me encantan los procesos académicos y yo le digo a los estudiantes inicialmente, apenas empezamos clase, les digo, yo no soy profesor, no soy pedagogo, no tengo una carrera como pedagogo, pero sí soy director de teatro y la experiencia que van a vivir en este montaje o que vamos a crear en este montaje es una experiencia de unos actores que se están graduando, pero que vamos a asumir que ya se graduaron con un director de teatro que los convocó. Y en esa dinámica, pues funciona la cosa para que ellos tengan una experiencia de alguna manera con el mundo real, que a veces no es tan amigable, ni tan generoso, ni tan, sino casi siempre muy fuerte y repleto de no. Entonces de esa manera me vinculo con las universidades. Ahora mismo estoy en una universidad em, muy especial porque es una universidad de teatro musical y pues yo no tengo ninguna relación con el teatro musical de este que conocemos en los grandes escenarios, más que desde el disgusto. A mí casi no me gustan los musicales, pero me invitaron allí a hacer un montaje también y el coordinador de la carrera, yo le dije como, pues que yo no, primero que no, mi única experiencia con un musical es Vida, que no lo considero tan musical, sino más bien una obra con música o una obra con una actriz que canta increíble, pero no musical.
Y él me dijo que no, que le parecía perfecto como eso, como poder configurar una obra con música, pero en el proceso, como son mujeres y un hombre, como todas las estudiantes vienen de allí, pues permean sus propuestas del teatro musical, solo que estamos haciendo una obra muy fuerte que es una exploración de la novela de Piedad Bonet, de Lo que no tiene nombre. Ay, seguro fue que eres chus- No, 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 pero es académico. Sí, grabar. Oh, es académico. Y, y entonces ha sido muy bonito porque es un tema muy fuerte, doloroso, que no pinta para nada para un musical de estos que conocemos. Y sin embargo, hemos podido encontrar esa línea de la música y de la danza que es tan vital para un musical, pero en un drama. Entonces también a mí me ha generado mucha expectativa poder pensar en cuáles son los musicales que hacemos en Colombia, los nuestros, no los que aprendemos por video, sino los de nosotros. Entonces esto tiene, no sé, tiene como muchos pasillos, otro tipo de entrada al musical que me gusta y creo que es eso, como que siempre la relación que he tenido con los procesos académicos es una relación amigable de agradecimiento, pero sobre todo de aprendizaje. Ahí en los estudiantes encuentro un universo vastísimo de artistas, de propuestas y sobre todo de lo nuevo, de lo que están haciendo y surgiendo como vanguardia en este momento de la vida. Muy bien, no sé cómo es el protocolo, Pedro. Tenemos 10 minutos y ¿a qué hora estará haciendo la pausa? ¿O abrimos alguna sesión de preguntas o le hago una pregunta más o aprovecho para hacerle una pregunta a César? Porque creo que hay conexiones con lo que, ven, acércate, César. Yo aprovecho para recoger la última respuesta de Johan y preguntarle a César, cuya investigación de su doctorado, Johan, de su tesis doctoral, tiene que ver con la salsa, eh, pero él viene del mundo de la sociología, ¿no? Entonces, una de los planteamientos que estabas haciendo en tu exposición tenía que ver justamente con esa dicotomía de cómo pensar la música. Ayer en la exposición de Sandra Viviana, que es otra de nuestras doctorandas, y que hablaba más desde la perspectiva de la música clásica y de la relación entre la tradición clásica y las músicas populares en Colombia. En el caso tuyo, ¿qué es lo que has encontrado de cómo pensar la salsa en términos o con la mentalidad o con el idioma de un sociólogo? Porque cuando citaste los libros que hay sobre la salsa, yo pensaba, bueno, hay libros como la enciclopedia de la salsa, los nombres de la salsa, el negocio de la salsa, y por el otro lado hay relatos de ficción como Que viva la música, o Bomba Camará, o Celia Cruz, Reina Rumba, el libro sobre Ismael, ¿cómo se llama? Eh, bueno, se me fue. Otro de estas leyendas míticas de la salsa. En el caso tuyo, ¿cómo estás si es que pretendes articular esos dos espectros? Supongo que sí. Verbigracia, porque tu trabajo también es el de ser músico. Un sociólogo músico, pues es una rara avis, aparentemente, porque supuestamente los músicos tocan, ¿no? En el caso tuyo es que estás tocando y estás reflexionando sobre lo que tocas. ¿Hacia dónde apunta finalmente lo que estás desarrollando? Pues bueno, yo precisamente estoy tratando de romper un poco como esos dos mundos y tratar de que los dos se encuentren, pues que es difícil porque de alguna forma pues sí suceden en momentos diferentes, pero estoy tratando pues de que eso no pase, ¿sí? De estar ensayando y estar pensando en qué es lo que está sucediendo acá, que era un poco lo que yo mostraba, bueno, cuáles son las relaciones que estructuran este espacio, cuáles son los tiempos, cuáles son los lenguajes que hay acá de estar leyendo y también estar pensando en eso. O sea, ha sido chévere porque estoy leyendo, digamos, el libro de la salsa y tomo notas de cosas para mis ensayos, ¿sí?
cosas que quiero hablar de pronto en lo que pasa en los ensayos con los grupos. Estoy oyendo música y estoy tomando notas también de cosas que voy a escribir para la tesis de doctorado. Entonces, creo que lo primero ha sido eso, pensar qué vasos pueden comunicar cosas que en apariencia son tan distantes como leer y tocar, o como bailar y escribir, ¿sí? Que en apariencia son cosas diferentes, pero que sí se comunican, porque en últimas, con lo que decía ahorita el maestro de si estoy considerando, por ejemplo, solo los libros que han reflexionado la salsa o también la ficción, creo que en últimas hay toda una construcción mítica de la salsa que atraviesa tanto el baile, la escritura, la ficción, las películas, lo que pretende ser académico sobre la salsa. Todo está permeado por un asunto y es la construcción como de ese mito de lo latinoamericano, ¿sí? O sea, la salsa ha sido como tal vez uno de los productos culturales más fuertes en construir cuál es el mito de Latinoamérica. La idea de que Latinoamérica es una cosa, es un mito, ¿no? Es difícil de sostener, o sea, pensar que, no sé, que un indígena en Veraguaunán es la misma cosa que un empresario mexicano estrato 7 es muy difícil, en realidad, en la vida real es complicado. Ha habido toda una construcción desde que se inventa la idea de Latinoamérica, que es una ficción, por supuesto. Ha habido distintas construcciones y distintas apuestas para entender eso de lo latinoamericano y la salsa es una, ¿sí? Siembra, por ejemplo, yo hice un artículo comparando el mito de lo latinoamericano entre Siembra, el disco Siembra, y la canción está muy famosa pop de La Gozadera, no sé si la oyeron. Miami me lo confirmó, que bueno, me criticaban que por qué comparar un álbum con un sencillo. Bueno, en los 70 se hacían álbumes, en esta época se hacían sencillos. Y pensaba, haciendo esa comparación, ¿cuál es la Latinoamérica, por ejemplo, de Siembra? Entonces uno dice, Siembra, eso es casi como, o sea, decirle, criticar el disco Siembra con un salsero es de miedo porque le pueden a uno pegar con el mismo disco, no, bueno, el disco no, pero le pegan con algo a uno, sí. Pero claro, Siembra también es un disco donde hay una representación mestiza, ultracatólica, de una Latinoamérica pasada por el mercado del disco norteamericano, ¿sí? Entonces también incluso, que ha sido el asunto, cómo criticar algo que amo tanto también, ¿sí? Sin dejar de ser salsero, porque no quiero nunca dejar de ser salsero, pero el ejercicio crítico de la sociología ha sido, bueno, ¿cómo podemos pensar ese mito que hay ahí y esa tradición? Por eso el concepto de tradición me ha servido mucho y ya con esto cierro, porque la tradición estructura cómo la sociología se ha acercado a eso, estructura cómo aparece en Andrés Caicedo, ¿sí? Yo pensaba, por ejemplo, que en Que Viva la Música, si Que Viva la Música fuera al revés, sería terrible. O sea, si el personaje fuera de la salsa al rock sería terrible. Lo interesante en realidad es que vaya del rock a la salsa. Eso me parece que es lo que lo hace interesante. Todo lo que eso implica en términos sociales y demás, me parece que es lo realmente clave ahí, pues a mi juicio de lector, ¿sí? Entonces la tradición estructura todo eso. La música que se ha hecho, la sociología que se ha hecho, la ficción que se ha hecho, y mi interés un poco es ver cómo nos acercamos hoy a esa tradición, porque pareciera como que es una tradición quieta del siglo XX, pero no, es algo que estamos recreando y viviendo, gestionando hoy. Ya llegó nuestro tercer invitado, Franco Loli. Bienvenido. Antes de darle la palabra y que venga y nos acompañe acá en la mesa, yo quisiera hacerle una última pregunta a Johan que tiene que ver con algo que dijiste en tu exposición, César, con respecto al origen de la palabra salsa. Siempre que se habla de salsa o se teoriza, todo el mundo termina preguntándose qué es lo que quiere decir salsa y nadie se pone de acuerdo. Lo pensaba porque cuando uno piensa en la palabra teatro, y uno piensa en tu oficio. Yo, como dije al comienzo, conozco a Johan desde que tenía pantalones cortos y iba a la saba a destrozar los baños, pero para maquillarse solamente. Y, y él era eso que los franceses llaman una bestia de la escena, una persona que estaba y está y sigue obsesionado no solamente por el teatro, sino por la creación artística y el teatro que él hace es una mezcla entre la danza, las artes plásticas, la música, todas son herramientas de lo creativo. Aquí hace ya varios años tuvimos una fuerte discusión en la SAP con respecto a la fundación del programa de arte danzario, donde lo danzario se separaba de lo teatral. Al principio estábamos juntos y luego se creó esa distancia. Pero yo veo que en el caso tuyo, al contrario, estás procurando
Recuerdo que el capítulo 12, que era un espectáculo en el cual, era un espectáculo de eso que se llama comúnmente danza teatro. En el caso tuyo, ¿te has preguntado esa redefinición del concepto de teatro, de la palabra teatro? Sí, yo lo siento como un diálogo también en el estricto sentido de la dramaturgia, ¿no? En esa conversación, en esa unión de dos o de más. Y creo que el teatro, sin duda, y ahora más que nunca para mí, es como un espacio absoluto de libertad. Y no sé por qué a mí esa figura o esa imagen más bien del pintor con el lienzo blanco y un montón de pinturas y como la casualidad, el azar hace que determinado movimiento de la pintura sobre el lienzo genere estas figuras o genere esta forma. Creo que en el escenario igual, o yo intento, sobre todo de un tiempo para acá y de manera consciente, poner a los actores en un tablado de libertad donde podemos, en la última obra que hice, que se titula Negro, tuvimos de esa obra antes de llegar a la versión definitiva como 4 versiones. Y yo un día llegaba una semana, ensayaba con una mesa y 3 sillas. Luego decía, no, qué mesa, quitemos eso sin nada. Y luego otras 3 semanas sin nada. Luego otras 3 semanas con solo sillas. Otras 3 semanas con los actores quietos. Otras 3 semanas haciendo danza. Y claro, fue un proceso muy largo hasta que lo concreté un elemento plástico que unía todo y que era una tina, una bañera, y en esa bañera sucedía la danza, sucedía la quietud, el movimiento, sucedía también la mesa. Entonces, creo que en esa gran libertad que proporciona este teatro, pues se puede investigar para no llegar a la primera opción y hay que darnos, sino al contrario, darle la vuelta muchas veces, dudar. A mí me parece también que en ese espacio de libertad la duda es súper importante. Si yo no dudo de una escena o de un texto, de un personaje, creo que es muy sospechoso cuando yo mismo digo, no sé, por ejemplo, en el tema de Negro, que es una obra sobre el señalamiento, sobre el maltrato con un niño gay de 8 años y un niño negro de 6. Y yo muchas veces decía de la obra, ¿será que estoy clavándome yo mismo el puñal? ¿Será que la obra es racista? ¿O será que la obra es homofóbica? ¿O será, no, por el hecho de querer hablar de esto, lo esté haciendo mal y todo el tiempo? Entonces creo que sí, que para mí ese nuevo teatro donde cabe todo es sobre todo un espacio de libertad. Johan también ha tenido sus incursiones en el mundo de la televisión, del videoarte, del streaming, del cine. Y aquí